empezamos. Ahora, después de unos momentos difíciles para otra vez estar aquí, ahora contestamos. Bueno, pues saludando a todos, como siempre, parece que la tecnología a veces se pone rebelde cuando hay que transmitir, cuando hay alguna cosa nueva o importante quizás. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero bueno, un gran saludo a todos, todo nuestro cariño. Estamos por ahí viendo algunos saludos y también gracias por sus comentarios en el Facebook, por mail, etcétera, a todos los que estuvieron pendientes. Así como ahorita da un poquito de trabajo, bueno, cuando estuvimos allá en España no pudimos transmitir, entonces pues nos quedamos siempre con ese proyecto allí fallido, pero bueno, pues ya estamos aquí y con mucho gusto y con ganas de compartirles y de continuar también con estas enseñanzas que siempre son un aliciente, ¿no? Para nosotros este viaje a España, que también tuvimos la oportunidad de visitar unos poquitos días Inglaterra o Londres y la ciudad, bueno, lo que son se puede decir, piedras enigmáticas de Stonehenge o Stonehenge, como quiera pronunciarse, pues fue un viaje también, podemos decir, interno. Y como platicábamos Gabriel y mi persona, el retiro comenzó pues el día 6 de junio, creo, y bueno, terminó el día que subíamos al avión para regresar a México. Para nosotros así fue, agradecidos con España, agradecidos con todas las personas con las que convivimos, la familia también, y también con los estudiantes que pudieron llegar a este retiro. Fuimos muy poquitos, pero quizás fue el inicio, quizás fue una apertura, y bueno, de alguna manera esperamos que para todos haya sido pues una enseñanza, una reflexión, una fuerza. Nosotros venimos con esas pilas recargadas, obviamente siempre hay resistencias, hubo muchas situaciones también que ya luego les platicaremos, pero gracias a Dios pues todo se va siempre solucionando. Y bueno, pues aquí estamos. Un saludo a todos. Bueno, también de mi parte saludarles a todos otra vez, a los que nos ven también por internet. Parece ser que nunca podemos regresar tranquilos, las dificultades técnicas se imponen siempre en la proyección de las cosas que a veces se quieren hacer, pero la verdad nos sorprendemos que hay casi 30 personas, 28 personas ahora que podemos contabilizar aquí viendo el canal, y después de un mes que no pudimos hacer las transmisiones, pues agradecemos a todos, también los que están aquí, que nos vuelven a recibir, como los que nos están por internet, quizás algunos que lo verán en diferido, que será después. No lo vas a alcanzar a ver. ¿Sí? Un poquito. Ah, bueno. Entonces verán que estuvimos en España haciendo un retiro muy hermoso sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Justamente este es el librito que ya alguna vez algunos ya conocían, y tuvimos la oportunidad de compartir también con algunos amigos, compañeros, algunos que como ustedes nos veían por internet y se dejaron ahora sí que ver en España. Vinieron de Francia, de Madrid, algunas personas, de Gandía otras, y bueno, pues la verdad, si luego, y de Francia, si nos están viendo después en diferido, también decirles, aunque algunos dicen, ¿por qué dan tantos saludos y nos van más al tema? Nos van a disculpar, pero no podemos evitarlo, ¿no? Dar estas introducciones de saludos. Y bueno, ahora queríamos también compartirles lo que fue este retiro, darles simplemente unas pequeñas reseñas de lo que se entregó, y también, aunque bueno, el material que se pudo grabar va a ser difícil subirlo porque no se grabó con la calidad que esperábamos,
pero sí el material está aquí en este pequeño librito que se recopiló y lo que les podamos compartir ahora también, ¿no? Sí, no sé por qué este retiro es la segunda ocasión en México y ahora en España que no se ha podido grabar, como el retiro de las 7 verdades que se ha estado compartiendo, bueno, al poco tiempo que tiene Gabriel luego para editar y todo, pero lo que podemos se comparte, pero este retiro de los 3 factores realmente no contaba, allá había internet, pero no contamos al final con un buen micrófono, entonces no llega a alcanzar a escucharse la grabación, así que bueno, se compartirá lo que se pueda. Sin embargo, bueno, pues también aprovechando un poquito, dar las gracias a Maide, a John también por su ayuda para el canal, y bueno, también pues decirles que venimos muy contentos, con mucho que hacer, creo, internamente pues también con muchas reflexiones, aunque el retiro podríamos decir que ya lo conocemos, aunque los 3 factores de la revolución de la conciencia ya sabemos cuáles son, el hecho de tener un tiempo, reunirnos, reflexionar, pues es como un aliciente también para el alma, ¿no? A veces decimos es como un lujo del alma, no siempre se puede tener ese lujo, ¿verdad? Y bueno, pues anhelamos que las situaciones por las cuales cada uno hizo su petición interna, pues también se estén arreglando para todos los que participaron. Por parte nuestra, bueno, pues comentarles que allí van saliendo también las cuestiones, la salud, la familia, etcétera. En esta ocasión teníamos anunciado, para los que no nos conocen o nos ven más tipo como conferencia, bueno, lo que es el tema de los 3 factores de la revolución de la conciencia, aunque en las conferencias de introducción a la gnosis lo mencionamos, y aunque también se menciona siempre en algunas conferencias, bueno, el día de hoy como título, pues la reflexión sobre los 3 factores, porque definitivamente es la base que la gnosis nos da. Es una base que si nosotros aprendemos a trabajar en esa sencillez de esos 3 factores, la gnosis misma se nos va revelando, ¿no? Esta es una reflexión que nosotros hacíamos pues en un retiro con un tema tan sencillo. Muchas veces esperamos prácticas a lo mejor muy rimbombantes, a veces creemos que la práctica, porque el maestro dice hay que ser más prácticos, hermanos, ¿verdad? Hay veces nosotros decimos, bueno, ¿a qué se refiere el maestro cuando dice hay que ser más prácticos? A veces creemos que se refiere a que hay que hacer más las prácticas esotéricas, las runas, la lamacería, etcétera, que sí es correcto, obviamente. Hay que ser prácticos, sí, pues tenemos prácticas, por ejemplo, en el libro de magia crística que estamos realizando, o en el libro de medicina práctica y magia oculta, y muchas prácticas esotéricas, mágicas, vamos a decirlo así. Pero también sentimos que cuando el maestro dice a la práctica, hermanos, a la práctica, que vayamos a la práctica, siempre es importante recordar que son los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues la práctica diaria, ¿verdad? Cuando uno está volando en un avión, pues no puede pararse a hacer runas. Entonces, ¿cuál es la práctica que podemos realizar? Obviamente siempre es esa reflexión, decir, bueno, la práctica es los 3 factores siempre, si los tenemos muy claros, muy presentes, incluso conferencias como los 5 centros de la máquina humana, la gnosis se nos va a ir revelando por sí sola, la gnosis se nos va a ir revelando por sí misma, porque vaya que de alguna manera hay que comprender que la gnosis está dentro de nosotros, y por eso les agradecemos mucho, por eso les agradecemos mucho que nos recordemos, que nos tengamos ese cariño, sus finas atenciones, también los que nos están viendo aquí en vivo, como los que nos ven por internet. Es muy hermoso sentir que podemos confraternizar. Es increíble darse cuenta que hablando, vamos a decir, un idioma psicológico diferente, porque una persona viene de España, otra viene de Francia, otra tiene una nacionalidad de Colombia,
habíamos unos mexicanos, creo que muy pocos, ¿verdad? Había gente de España, personas de España que nos acompañaban. Pues es increíble darse cuenta que la Gnosis siempre va a romper esas barreras, que no importa de qué país venimos, cuando nos confraternizamos con la enseñanza, pues hablamos el mismo idioma y parecería que nos conocemos de hace mucho tiempo. ¿Será porque tenemos ya recurrencias antiguas o será porque la misma enseñanza nos hace sentir la calidez del alma de alguna manera? Porque estamos buscando un trabajo interno y por eso, repito, les agradecemos pues todo su cariño, como definitivamente también siempre viajamos o siempre hacemos las cosas también con ese cariño fraternal a la humanidad. Pero la Gnosis no es una persona, no es nadie a quien seguir. La Gnosis se nos revela sola, decíamos, cuando nosotros tenemos siempre presentes y estamos buscando y luchando por practicar 3 factores que son finalmente un resumen maravilloso y un primer retiro con el cual empezar, pues con personas con las que nos estamos conociendo o reconociendo, ¿verdad? Sí, después de arreglar algunos detalles del micrófono. Jorge Gabriel está con la tecnología ahí sí, atorado. A veces cuesta un poco centrarse, como dicen, pero no perder la atención. Algo que queríamos también comentar con Marisa, que como se hizo este retiro, dices, bueno, los 3 factores, morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Pues un retiro de eso que pues no se le ve mucho chiste, ¿no? Pero fue increíble, la verdad, la respuesta, el alimento también pues empezamos a, bueno, creo que podríamos leer un poquito de la introducción del prólogo del libro, donde el maestro nos habla justamente sobre estos 3 factores. Y esto es un reflejo de la vida misma. Si uno en la vida no te sacrificas por los demás, no te retribuye también la vida. También comprendes, si tú en la vida no cambias tus estados negativos, que es la muerte, el karma nos alcanza. Y si no hay esa transmutación, ese nacimiento espiritual que es el trabajo de la alquimia, no hay material o cosecha para el crecimiento también espiritual. Entonces, claro, son cosas que lo hemos escuchado, lo hemos hablado en los temas de conferencias, pero claro, cuando lo hablábamos en el retiro, fue muy bonito porque nos acordábamos todos cómo retomar el sentido de nuestras propias vidas, de los problemas que a veces pasamos, de las dificultades, cómo superarlas. Uno dice, bueno, quiero que estas circunstancias de mi vida cambien, pero no tengo con qué hacer que esto suceda, ese cambio. Y ahí es donde de repente al tercer día, donde se hablaba sobre el sacrificio, comprendemos que ayudando somos ayudados y tantas cosas tan profundas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres a lo mejor que leamos un poquito del prólogo. Sí. Para también compartirles, ¿no? Este de acá. Dice, los 3 factores de la revolución de la conciencia. Dice, la revolución de la conciencia tiene 3 factores que ustedes saben muy bien: nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Nacer es un problema completamente sexual. Morir también entra en función, el sexo ahí. Y sacrificio por la humanidad es amor. Claro está que el sacrificio se cumple a través del trabajo esotérico en beneficio de todo el mundo. Obviamente hay que caminar por la senda que nos ha de conducir a la verdadera felicidad del ser. Ante todo es necesario comprender los 3 factores de la revolución de la conciencia. Primero dice, aquí nada más un pequeñito comentario, porque es bueno que siempre recordemos que las frases que el maestro nos da, si uno las medita, son siempre, en una sola frase encuentra uno tanto, ¿no? Así.
Perdón, es que o se 5 sube centímetros, mucho 10 o se centímetros. baja. Muy bien. Dice el maestro que debe ser de... ya se me fue donde se leyó. Dice, hay que caminar por la senda que nos ha de conducir a la verdadera felicidad del ser. Esta frase nada más, ¿no? O sea, hay veces que también nosotros vemos el trabajo interno como algo muy cargado, muy pesado. Uy, hay que morir, uy, hay que nacer, ay, qué difícil, hay que sacrificarse, ¿no? Realmente cuando nosotros vamos comprendiendo la enseñanza, lo que decíamos, ¿no? La gnosis se nos va revelando por sí sola. Y esta frase que dice el maestro, hay que caminar por la senda que nos ha de conducir a la verdadera felicidad del ser, pues es maravillosa. Yo creo que ustedes la pueden también reflexionar, meditar, y si están practicando, y si están actuando, y si están llevando a los hechos de su vida diaria, se van a dar cuenta que es la única felicidad real, porque todo lo demás es ilusorio. Bien, vamos a continuar. Dice, es necesario morir. El ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, dentro del cual está embotellada la conciencia, debe ser desintegrado en todos los 7 niveles del ser. Esto lo hemos escuchado quizás muchas veces, pero cuando se dice el maestro, tiene que ser desintegrado en todos los niveles del ser, quizás ahí hay mucho también que profundizar. El ego está metido en muchos aspectos de nuestra vida. El otro día le comentaba también a Marisa que escuchaba en una conferencia del maestro sobre la meditación, dice, tenemos que observar no lo atento sino lo inatento que hay dentro de nosotros. Entonces, claro, cuando hablamos del trabajo de la muerte, no significa un trabajo de ser buenas personas o de una buena conducta o de una moral en el que nos va a llevar a una forma de ser como buenos ciudadanos, no. Cuando el maestro Samael, y dentro de la gnosis, dentro de un trabajo de la revolución de la conciencia, se nos habla de la muerte psicológica, es mucho más profundo. No solamente hay que ver aquello que se ve, sino hay que ver lo que no se ve, aquello que no aceptaríamos, cuando nos quejamos, cuando nos justificamos, cuando no queremos aceptar nuestros errores, cuando hay situaciones difíciles. Hay esa parte que no se ve, que por desconocimiento no queremos aceptar, y al mismo tiempo estamos alimentando el problema y nuestros propios errores, y es como un círculo vicioso. Y esto hay muchísimos ejemplos que, bueno, ahora no vamos a hablar sobre ello, ya se habló en el retiro, pero imagínense ustedes cuánto, 7 niveles del ser, cuánto no podríamos profundizar cuando a veces no entendemos un problema, cuando queremos cambiar, cuando no queremos reconocerlo, cuando sentimos que de nuestro lado tenemos la justicia y la verdad. Y cuántas veces también platicábamos con Marisa, es que no se trata solamente de tener la razón, no, es que yo tengo la razón, bueno, sí, y tener la razón no lo es todo, ¿no? Y es ahí donde viene la posibilidad del cambio, la posibilidad de romper las recurrencias, la posibilidad de ser algo distinto a lo que nos envuelve en esa recurrencia diaria, ¿no? Porque por más que yo pueda decir, es que yo tengo la razón, pero estoy envuelto siempre en los mismos problemas. Porque las personas quizás no van a cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Mis actitudes son las que pueden cambiar, ¿no? ¿Quieres comentar algo de eso del morir? Bueno, pues eso es, ¿no? La verdad es que, discúlpenos, cuesta arrancar un poco entre la identificación del mundo tecnológico y quererles transmitir esto tan... La verdad, la naturaleza que nos envolvió, el lugar, nos hizo dar ese alimento en el que todos participamos,
decíamos, no somos Gabriel y Marisa, somos todos los que estamos aquí participando, y eso fue el aprendizaje, porque aprendemos todos, ¿no? Unos de otros, ¿no? Si en el transcurso de lo que estamos hablando alguien quiere en el chat, en la medida que podamos aquí ver el chat, hacer alguna pregunta, si nos tienen paciencia, en la medida de lo posible se las podremos también contestar, ¿no? Bien, continuamos, dice nacer. Perdón, es que creí que ibas a seguir con morir. No, es que ya acaba aquí. Pero en relación al morir, sí me gustaría comentar un poquito esto que menciona Gabriel. El maestro dice cosas a veces que nosotros no tenemos tanta claridad, pero que vamos también necesitando meditar y profundizar. Entonces, claro, morir en los 7 niveles del ser fue una pregunta que se hizo en el retiro muy importante, puesto que desgraciadamente nuestros egos no solamente están manifestados en este mundo físico, sino en 7 niveles también, que forman parte también del ser. Entonces vamos a decir que llegamos a una intentamos profundizar un poquito, no sé si haya tiempo de poder comentar el ejemplo de la lectura de los textos apócrifos. Bueno, creo que la conferencia no va a quedar grabada porque no está funcionando el programa, así que pues los que nos están viendo hoy pues no los podemos compartir así, sin un cuaderno, sin un guión, lo que vamos sintiendo. Entonces sobre el morir psicológicamente, tuvimos algunas, vamos a decir, reflexiones que fueron para nosotros muy importantes. Dado que nada es casualidad, les compartimos cuando nosotros salíamos de México y tomábamos nos llevaban al aeropuerto porque nos hicieron el favor de llevar y de traer en esta ocasión y estamos muy agradecidos. Entonces, cuando salíamos, nosotros pues obviamente pues pedimos protección, fuerza, etcétera, que bueno, los de segunda cámara sabrán un poquito mejor, y abrimos un pasaje, o sea, sentimos abrir la Biblia, no la Pistisofía, la Biblia, porque era la que estaba a la mano, y allí salió un relato interesante donde dice, no, por ahí lo tengo apuntado, dice, ve y enseña, ¿verdad?, a la tierra de Egipto, ve y predica contra el faraón, etcétera, etcétera, pues todo esto, ¿no? Es el libro, no sé de qué, ahora no lo recuerdo, pero lo que nos quedó muy grabado fue eso, porque fue la última lectura que abriéndola, al sentir, nos dimos cuenta que la gnosis siempre es algo que hay que compartir, ¿verdad? Para los que no lo saben, en la Biblia, Egipto, la tierra de Egipto representa cuando nosotros salimos o dejamos, según el libro de José el Soñador, para que lo ubiquemos mejor, el relato de José el Soñador, cuando José el Soñador deja su padre, ¿verdad?, y pues sus hermanos lo quieren matar, son partes del ser, sin embargo sus hermanos en el relato bíblico lo quieren matar porque le tienen celos, ¿verdad? Si ustedes conocen el relato de José el Soñador, el maestro lo da en el libro de las 7 palabras, y entonces José, por azares del destino, pues es vendido como esclavo a la tierra de Egipto. Por lo tanto, Egipto representa el mundo material al cual nosotros hemos caído cuando dejamos la tierra de nuestro Padre interno. No sé si me siguen un poquito, claro, es querer hablar muy rápido, cosas que a lo mejor allá hubo más tiempo de platicar, de reflexionar. Entonces, claro, la lectura, cuando nos despedíamos de México, pues también pidiendo internamente que uno no es nada, ¿no? Uno no es nadie ni nada para ir a dar un retiro, pues en este caso a España, así que cualquier última confirmación pues era bienvenida de cualquier señal. Entonces
ir a predicar contra el faraón a la tierra de Egipto, siempre representa que la gnosis nos enseña el camino de regreso de este mundo material, de este mundo físico, a esa tierra de nuestro Padre. Pero para ello necesitamos, como José el Soñador, conquistar pues también esta tierra de Egipto, ¿verdad? Es decir, este mundo material. Bien, morir, dice el maestro, en los niveles del ser, en los 7 niveles del ser. Curiosamente, y no nada es casualidad, decíamos también, antes de dar el retiro abrimos, ya estando en España, uno de los textos apócrifos de Nag Hammadi, de los textos gnósticos de Nag Hammadi, y en esa parte, una tarde preparando el retiro, leíamos lo que es una parte que dice sobre la historia del alma, sobre el proceso del alma. Y es muy interesante porque allí habla este texto, del cual luego vamos a preparar seguramente alguna conferencia, pero es muy fuerte lo que habla, porque ya no estamos hablando que es el maestro Samael el que te lo dice, sino que es un texto antiquísimo encontrado en Nag Hammadi, ustedes saben, y dice sobre de los antiguos gnósticos esenios, exactamente, y dice más o menos así, vamos a prepararles algo, pero lo que recordamos que llega al corazón, ¿verdad?, es que dice que el alma es en cierta manera femenina en su representación, puesto que se parece mucho a la mujer, puesto que, vamos a decir, los órganos creadores de la mujer, ¿verdad?, son, dice, como el alma. Se parece mucho a la mujer, o se le representa al alma como mujer por la historia que ahí se relata, donde el alma engañada y deseosa, digámoslo así, cae en la generación, es decir, en lo que nosotros sabemos a nivel de la gnosis, que es pues el descenso del alma de esos mundos espirituales a este mundo material. Desgraciadamente cae engañada y se vuelve como una prostituta. Dice que esa alma engañada piensa, cree que cada señor que encuentra en este mundo material, vamos a decir en la vida humana en la cual ya se asentó, pues cree ella que cada hombre que pasa por ella o que la utiliza o que abusa de ella, pues ella se entrega creyendo que es su señor, vamos a decirlo así. Entonces hacen la similitud del alma con una mujer que cae en ese grado o en esa situación, dándonos a entender que nosotros, vamos a decirlo así, cada vez que en este mundo material nos identificamos con un agregado psicológico, es como ese señor que posee a nuestra alma, ¿sí?, que abusa de nuestra alma utilizando, obviamente, bajo ese texto, pues, la figura de la energía creadora. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez que nosotros nos identificamos con un defecto psicológico, pues nuestra energía creadora viene a ser expulsada. Entonces el alma es abusada o poseída por todos estos señores que son los defectos psicológicos. Y lo más triste es que ella, al ser mujer, procrea cada vez que es abusada, pues hijos, dice, pues maldicientes, desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que se van multiplicando los egos, ¿no? Entonces dice que solamente cuando el alma se arrepiente, solamente cuando el alma comprende que está siendo utilizada, está siendo abusada, pues en ese es el único momento en que ella tiene esperanza por el arrepentimiento. Pero para ello ella necesita darse cuenta, pues, de que se está, vamos a decirlo así, acostando psicológicamente, ¿verdad?, con cada defecto psicológico
que nos posee en ese momento. Y este relato nos pareció muy fuerte y fue parte del centro de esta reflexión sobre la necesidad de morir. Es decir, nosotros no estamos imponiendo como un dogma la muerte psicológica porque es mala o porque es un pecado simplemente, sino porque estamos perdiendo nuestra posibilidad, nuestras energías. Y es solamente a través del arrepentimiento, dice este texto de Nag Hammadi, que ella puede reencontrarse con su novio, en su lecho nupcial, en una castidad. Es solamente bajo ese arrepentimiento y siempre con una ofrenda de sal, que es la transmutación que a continuación viene, pues solamente así el alma puede regresar a su hogar, a su origen divino, a su novio adorado, a su verdadero amor. Y como dice el maestro, la senda que nos conduce a la verdadera felicidad, porque el proceso del alma en su purificación es maravilloso, pero siempre a través de la comprensión de que estamos llenos de defectos, que estos defectos se vuelven como estos señores que abusan de nuestra alma, de nuestra energía creadora, y volvemos a lo mismo, solo con una ofrenda de sal y bajo un arrepentimiento serio y real es que nuestro Padre se apiada de nosotros, dice ese texto, y el regreso de esa alma la vuelve casta nuevamente a través de un bautizo, dice ahí. Ese bautizo ya sabemos que es precisamente el despertar de Kundalini, de nuestra Madre Divina, ¿no? No puede haber muerte sin arrepentimiento, no puede haber muerte sin nuestra Madre Divina, y no puede haber muerte sin una ofrenda de sal, que es lo que ahora pues viene a continuar en la lectura. Sí, acuérdense que para que haya ese arrepentimiento tiene que haber comprensión, no podemos arrepentirnos de aquello que no comprendemos. Y para que haya comprensión tiene que haber meditación, reflexión, autoobservación. Todas estas pautas es lo que se mencionó también en el retiro, y lo que comenta Marisa, la verdad fue algo muy bonito que luego nos gustaría luego compartirlo, lo de los apócrifos, porque dices, es increíble, la gnosis no está escrita, se ha escrito en muchos lugares y en muchos momentos distintos en la historia, y solo necesitamos poner un poco de atención y darnos cuenta, ¿no?, que es esto mismo que el maestro Samael simplemente él dijo, yo soy el mensajero, nunca mejor dicho, él viene a poner luz a esa enseñanza que él mismo lo dijo, esto no es mío, ¿no? Entonces aquellos que se sienten un poco defraudados por la gnosis de las instituciones, o hasta inclusive alguien que no crea ni en el mismo maestro Samael, eso no tiene por qué ser ni siquiera un problema, ¿no? La enseñanza está ahí, solo hay que saberla leer. Si te es más fácil leerla en textos gnósticos apócrifos, o si te es más fácil leerla en los hinduistas o chintoístas, nada más si no tienes las claves, que es la que entrega el maestro Samael, o más bien devela el maestro Samael, va a ser muy difícil descifrarlo, ¿no? Comentábamos que ayer también que veíamos un documental en la televisión de los textos apócrifos, y veíamos que hacían debates y decíamos, madre de Dios, están hablando que si la piedra cayó del lado derecho, del lado izquierdo, que si arriba, que si abajo, si lo mató, no lo mató, y no entienden el significado de la simbología, y entonces nos vamos a la letra muerta, ¿no? Es que en estos apócrifos estaba leyéndose la vida de Jesús niño, ¿no? Entonces viene ahora la parte del nacimiento, como dicen, la ofrenda de sal. ¿Cómo podríamos entender? Bueno, es que tenemos que ir siempre ofreciendo sal como un símbolo representativo, sí, pero el significado de la sal es la transmutación. Dice, nacer se hace necesario en realidad de verdad crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando esos vehículos han sido creados, recibimos los
principios anímicos y espirituales y nos convertimos en verdaderos hombres, en el sentido trascendental de la palabra. Bueno, del nacimiento se podría hablar mucho, se podría decir mucho, el nacimiento espiritual, crear esos cuerpos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya se ha hablado de esto en otras ocasiones, ¿no? Pero es nuestra ofrenda si queremos llegar a esa senda de la felicidad, ¿no? Tenemos que dar algo a cambio también, y esta ofrenda de sal que decía en los textos apócrifos es el nacimiento a través de la transmutación. Por eso decimos que si lo tenemos claro, la gnosis se va a revelar por sí sola, ¿verdad? Vamos a poder comprender muchos textos más profundos, muchas técnicas, teorías, etcétera, etcétera, pero siempre en una base simple y sencilla de que la gnosis está allí. Ni siquiera la gnosis está en una ilusión, ni siquiera en la fraternidad que se pueda crear, ni en nada más que en nuestro trabajo interno. Todo ayuda, pero la gnosis está ahí. Estamos llamados a nacer, estamos llamados a hacer algo diferente, estamos llamados a hacer, pero necesitamos pasar por el proceso de un parto, de un nacimiento interno, de un nacimiento espiritual. Por eso el Cristo decía, vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Dice, tercero, debemos amar a nuestros semejantes, sacrificarnos por ellos, luchar por ellos, estar dispuesto a llevar a la enseñanza a todos los pueblos de la tierra. Y ahí los tres factores de la revolución de la conciencia. Pues bueno, yo creo que no solamente es pensar de recibir estas enseñanzas, hay muchas maneras de hacer ese tercer factor. Si de momento uno no puede dar la gnosis, puede dar un buen consejo o nuestro propio buen ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que hagamos algo desinteresado, no interesado, ¿no? Sino desinteresado, porque yo ayudo a los que me ayudan o ayudo a mi familia, pero ayudemos a un extraño, ¿no? Ayudemos a alguien que está sufriendo igual que cualquiera de nosotros. Y esto nuevamente me llega al recuerdo algo que escuchaba del maestro Samael en alguno de sus libros o cintas, que dice, tenemos que amar a la humanidad, a toda la humanidad, porque todos somos hermanos. No significa, dice ahí el maestro, que yo no ame a mi familia, yo la amo, pero si entiendo que todos somos hermanos, no solamente hermano es el que nació de mi sangre, de mi familia, sino también el que está a lo mejor al lado, o un vecino, o un amigo que está sufriendo. Toda la humanidad somos hermanos, somos una gran hermandad llamada humanidad. Y decía el maestro Samael que mientras haya alguien con dolor y con sufrimiento, hay que ayudar. No seamos egoístas. Cada vez esta humanidad nos estamos volviendo más individualistas y egoístas, y al final esto es una mala técnica inclusive de desarrollo personal y social, porque nos autodestruye como sociedad también. Preguntan si se puede hablar directamente de la gnosis con lo que estás comentando. ¿Se puede hablar abiertamente de la gnosis? Pues es que uno tiene que saber no podemos hablar de matemáticas a un niño que todavía no sabe ni sumar, ¿no? O no podemos ir a hablar, no sé, de temas que no corresponden a personas que no van a entenderlo en la manera de cierto nivel de comprensión. Tenemos que saber hablar la gnosis de acuerdo, y eso es lo que dice el maestro, cuando hemos comprendido esta enseñanza, la podemos hacer llegar de acuerdo al ambiente en una manera correcta hacia las personas que podrían tener una inquietud. Pero si imagínense ustedes, nosotros hablamos de gnosis y empezamos a decir, es que tú tienes egos, es que tú esto, y tú van a decir, esta persona qué rara,
no, te vas a condenar y te vas a ir a la involución, tu karma, y empezamos a hablar en estas terminologías, la gente primero nos va a ver un poco raros y después van a decir, este está mal de la cabeza o cuantas cosas más, ¿no? Qué fanáticos, ¿no? O qué fanáticos. Entonces tenemos nosotros que saber hablar la gnosis de acuerdo a, vemos a alguien que está pasando un problema, le vamos a dar un buen consejo, mira, mejor que estar juzgando, no reaccionar, mantente en calma. Eso es gnosis en muchos aspectos. Hemos creído que la gnosis es lo que solamente está escrito en los libros. El maestro tuvo que hablar la gnosis de una manera cruda y directa, como quien dice, poco tiempo, mucha enseñanza, pero nosotros somos los que tenemos que digerir y luego también aprender a dar ese mensaje. No podemos aplicar la misma regla a todo el mundo igual, o sea, es como un enfermo, ¿no? No podríamos curar a todos de la misma forma, ¿no? Entonces nosotros, esta sería nuestra sugerencia. Si queremos aplicar ese tercer factor, tenemos que tener el don de la adaptabilidad y también aprender a ser humildes, ¿no? Porque a veces uno va con la lanza de la justicia y de la verdad, y que lo que yo digo es y es cierto, y pues muchas veces también nos podemos equivocar, no siempre nosotros tenemos la razón porque tenemos la enseñanza o la gnosis. La gnosis es un camino, no es una autoridad, y el camino lo recorremos cada quien de acuerdo a nuestro nivel del ser y a nuestras capacidades internas, ¿no? Así un poquito también compartiendo, quizás la gnosis la podemos hablar en forma natural, ¿no? Cuando sea en forma natural, cuando no sea una imposición, cuando sea una ayuda para la persona y la persona al estar lo recibe, se interesa, pues adelante, ¿verdad? Uno tiene que aprender a saber ver hasta dónde la persona nos está escuchando, y como la gnosis es conocimiento y sabiduría, y como la gnosis ha creado como conocimiento, pues todas las formas filosóficas, es decir, en cualquier filosofía, en cualquier religión encontramos gnosis, pues hay veces uno no necesita empezar mencionando la palabra gnosis, puede hablar con una persona que se está desenvolviendo en el campo científico, pues igual, con lo que uno conoce, sin necesidad de decirle, ¿verdad? Es decir, yo creo que la gnosis hemos caído también mucho en quererla imponer, y a veces con la buena intención de ayudar, pero realmente a nadie se le puede imponer, ¿no? Uno la quiere compartir con todos, y cuando se nos da ese dharma de poder tener a alguien cercano a nosotros, pues es maravilloso. Ahora, cuando se es soltero, cuando se es soltera, es siempre bueno compartir la gnosis, puesto que si el plan es casarse, ¿verdad? Ya me van entendiendo por dónde van los tiros. Ahí sí, es derecho de uno también, pues, saber escoger a la pareja. Eso es por sí, porque nosotros recibimos una pregunta, pero como no sabemos de por dónde viene la dimensión de la pregunta, tratamos de contestar lo más amplio que podemos. También están preguntando, les hablo a mis compañeros de gnosis, pero cuidando de no hablar tan abiertamente sobre la transmutación alquimia, ¿es correcto? Bueno, pues es que uno tiene que saber ser prudente, ¿no? Claro, la prudencia. La prudencia no significa que uno, pues imagínense ustedes, si alguien les hablan directamente de alquimia sin una preparación, es pues un plato difícil de digerir, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho habría que hablar sobre esto también para cómo orientarse, ¿no? Y pues no caer en fanatismos, sí, también. La mejor manera siempre también es dando ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir que, bueno, es que el mundo está tan dolido, ¿verdad? Tan necesitado que, claro, hay que dar ejemplo también de hechos, ¿no? De vida. Vale, no, creo que sería la respuesta, más o menos. Y bueno, dice el maestro, dice, nuestros estudios son didácticos, aquí se les enseña a ustedes
se les va dando claves esotéricas, conocimientos con los cuales podrán ustedes ir avanzando por la rocallosa senda que conduce al nirvana, ¿no? Es importante, la gnosis nos da las claves. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos iluminación, de que no avanzamos, de que no tenemos sueños. Y ahora la pregunta sería, bueno, estamos meditando todos los días, estamos haciendo nuestras runas, nuestra transmutación, etcétera, etcétera. Entonces, si no ponemos en práctica nuestras claves, no vamos a obtener también esa ayuda, ¿no?, interior. Dice, es necesario desintegrar los elementos psíquicos indeseables que cada uno de nos. Es urgente e inaplazable crear los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de sí mismo. Por último, levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Este es nuestro deber. Se hace indispensable concurrir siempre a los estudios. Nunca se debe faltar a las clases, a las conferencias, ¿verdad?, a sus estudios. Es inaplazable cualquier error. Esto no sé por qué está así puesto, porque es un error aquí de... Dice... Es inaplazable dejar cualquier error. Es inaplazable dejar cualquier error. Todos nuestros errores deben ser analizados, comprendidos y eliminados. Poco a poco irán recibiendo ustedes trascendentes enseñanzas. Poco a poco se les darán grandes conocimientos. Al final quedarán ustedes en contacto con nuestros hermanos mayores en la Blanca Hermandad. Os iremos ayudando no solamente en este mundo mediante los conocimientos, sino que también ustedes serán asistidos en los mundos superiores. Durante las horas en que el cuerpo físico duerme, ustedes serán sometidos a instrucciones esotéricas. Se les darán instrucciones, se les darán enseñanzas para que vayan despertando. Paz inverencial, Samael Aumbeor. Esta parte también es muy interesante, muy bonita, ¿no? Es bueno que leamos, es bueno que escuchen estos temas, si es que se alimentan, pero la mejor de todas las enseñanzas es la que vaya a ir surgiendo de nuestra propia revelación interna, ya sea a través de la comprensión, ya sea a través también de la meditación y de la iluminación, o de, como dice el maestro, en los mundos internos, mientras dormimos, vamos a ser ayudados, asistidos, enseñados, ¿no? Entonces, por eso es lo que hace un momento les decía, ¿no? Si uno siempre quiere seguir el camino más fácil va a ser siempre querer leer libros o querer escuchar conferencias y seguir instituciones, personas o líderes que nos digan qué tengamos o no que hacer, o buscar en los manuales de los libros de diferentes escuelas o sectas o religiones las respuestas a todas nuestras preguntas. Nosotros recomendamos, no es malo la lectura, no es malo escuchar las conferencias, por algo están aquí escuchándolas, no es malo estar dentro de una organización, entre comillas, no todas a veces son igual de recomendables, pero tenemos que estar en este mundo porque nadie somos perfectos, no podemos decir que ni siquiera nosotros lo somos tampoco, estamos llenos de errores, pero sí tenemos que recibir el primer empujón, pero luego nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, ¿sí me entienden? Es a veces positivo cuando estamos en grupo, nos damos todos más ánimo, hay una energía, eso es muy cierto, pero todo tiene su pro y su contra. Si nos acostumbramos a seguir, a leer y no a hacer nuestro trabajo, nunca vamos a tener revelación y siempre vamos a ser víctimas de las circunstancias o de que nos digan lo que debemos o no debemos de hacer. Luego no nos quejemos si alguien nos engañó, si alguien se aprovechó de nosotros, porque fuimos nosotros al final los que quisimos no hacer nuestra tarea. Y eso, aunque duele en el orgullo, y diría alguien, es que alguien que
que nos entrega el conocimiento, o de repente las instituciones eclesiásticas y de diferentes conocimientos religiosos, para no mencionar y herir sensibilidades, cuando descubrimos que han hecho muchas cosas indebidas, nos sentimos defraudados y decimos todo esto es mentira. Comprendamos, la mentira no está en la enseñanza en sí, sino en nosotros mismos que no queremos despertar. Sigamos las pautas, busquemos el camino y encontrémonos, como dice el maestro, en lo interno, ¿no? No solamente a través de internet, encontrémonos en el mundo astral, en otras dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Es nuestra recomendación y esa es la conclusión de, bueno, un poquito de lo que estamos mencionando el día de hoy, esta noche, ¿no? Sí, complementando lo que dice Gabriel, y ya para finalizar también, pues el tercer factor de la revolución de la conciencia, al final se resume en amor, ¿verdad? En amor, porque cuando nosotros a veces podemos encontrar incluso personas que a lo mejor tienen inquietudes espirituales y que están dentro de prácticas, etcétera, muy profundas, etcétera, etcétera, pero que olvidan ese tercer factor de la revolución de la conciencia, dice el maestro que no se van a liberar. Finalmente, lo dicen los budistas también, el pequeño camino le llaman, porque hay como un pequeño engaño ahí, y es que quien no ayuda, quien no sirve a la humanidad, pues no puede despertar finalmente, porque hay un egoísmo muy sutil. Tampoco, como se dice, no vamos a ayudar por interés para despertar, pero al final, por eso decimos, se resume en reencontrar nuestra vocación de servir. Decíamos pues que si uno le pregunta a un niño, ¿tú qué quieres ser de grande? Ese niño siempre va a contestar, quiero ser doctor, zapatero, bombero, lo que sea, para ayudar, para rescatar, para salvar vidas. Con el tiempo es cuando vamos nosotros olvidando muchas veces esa vocación de servir, y nos cuesta mucho porque los defectos se van haciendo muy grandes, y claro, es difícil servir. Ahora sí que, como decía San Francisco de Asís, pues servir a un leproso, vamos a decir, es muy difícil, porque en el relato de San Francisco de Asís, ese leproso al que le servían, le ayudaban, ya ningún monje lo aguantaba, porque además era muy grosero, ¿verdad? Entonces es como parte de la representación de nosotros los seres humanos. Nos han ayudado de verdad grandes seres trayendo mensajes del alma, mensajes tan superiores, y a cambio los hemos crucificado, los hemos vituperado, los hemos de todo, ¿verdad? Entonces, que no nos extrañe que si nosotros queremos servir a la humanidad, pues no va a ser tampoco color de rosa, y para ello vamos a necesitar una buena dosis de amor, una buena dosis de encontrarnos a nosotros mismos, una buena dosis de nacer, de tener con qué ayudar también. Y por eso el tercer factor de la revolución de la conciencia, quien lo alcanza es el que se puede liberar finalmente, porque es el que encontró el amor al fin y al cabo, en el medio del dolor, en el medio del maltrato, en el medio de la severidad de la vida, en el medio de los golpes que la vida nos da muchas veces, y que todos llegamos dolidos muchas veces a un retiro, todos llegamos necesitados, pero la verdadera función de un retiro es que salgamos con ganas de seguir haciendo nuestro trabajo, y que finalmente esos tres factores, decíamos, son la base de todo. El maestro Samael nos decía despertar los chakras y despertar, no sé, tantas cosas en prácticas y prácticas que hay aquí y en todos lados. Dice, al fin y al cabo eso es de kinder, de parvularios. La verdadera hazaña está en morir, nacer y sacrificarse por los demás, ¿verdad? Porque allí no hay pues grandes premios, grandes títulos, grandes cosas. Si en la gnosis nos hemos vuelto un poco orgullosos por la gnosis misma, si en la gnosis hemos olvidado ser caritativos muchas veces, si en la gnosis hemos olvidado que todos somos iguales, que todos somos hermanos,
Si a veces en la gnosis de institución hemos olvidado que no somos los autorrealizados ni los grandes maestros, sino que debemos ahora sí que besar las zapatillas, las sandalias de nuestro Cristo interno, pues a lo mejor es buen momento de recordarlo. Es buen momento de recordarlo. Son 3 factores que podemos practicar sin ningún pretexto. A veces decimos es que pues en un viaje, por ejemplo en el avión decíamos no podemos hacer runas, ¿verdad? No podemos hacer la macería, aunque quisiéramos porque la circulación ya nos afecta, ¿no? Tantas horas de vuelo, pero sí podemos practicar 3 factores en el avión, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en los problemas humanos, en las circunstancias, en la sociedad. Eso sí podemos practicarlo donde sea, ahí no hay pretexto, ¿verdad? Entonces, no pude meditar, no me pude sentar 1 hora a meditar hoy en la noche porque de verdad tuve visita, lo que sea. Ok, pues no te vas a condenar por eso, pero sí te digo, si tuviste, por ejemplo, visita y allí conviviste con personas, allí puedes practicar 3 factores, y 3 factores no significa que te vas a levantar a servirle también nada más a las personas, no confundamos. El tercer factor es entregar siempre el mensaje, en hechos, con amor, a veces con caridad, a veces con fuerza. El cómo, el cuándo, el por qué, de qué manera, eso es lo que se nos tiene que ir revelando. Y finalmente el maestro Samael decía, todo esto es aquí para que ustedes despierten en los mundos internos. De verdad, nada sería más agradable para un instructor, un maestro, yo creo, o para nuestras, ahora sí que, personas que nada valen, que ustedes pudieran tener sus experiencias internas siempre, ¿verdad? Sus revelaciones siempre, de una de otra manera, en el pajarillo que cantó en la mañana, o en la práctica esotérica de la noche, o en su transmutación de casados, o en su búsqueda de solteros, o en lo que sea, pero en eso siempre va a haber esa senda que conduce a la verdadera felicidad. Está en nuestras manos, lo tenemos enfrente de nuestras narices, pero a veces no nos percatamos de ello. Entonces, pues bueno, de nuestra parte es esto. Un saludo a los que estuvieron allá en el retiro, ¿verdad? Les recordamos con cariño, aquí están también presentes. También recordarles que queremos hacer conferencias aquí en Guadalajara, México. Algunos nos preguntaban. Entonces, aquellos que estén aquí en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, no Guadalajara, España. Nos gustaría estar en 2 lugares, todavía no se puede. Pero aquí en Guadalajara nos pueden escribir a nuestro correo de conferencias @gnostv.com.mx. Ya saben, ahí en la página misma está nuestro teléfono y el correo para que se pongan en contacto y con las personas, tanto personas que nos han escrito por mail, personas que nos han llamado hasta por teléfono, para que podamos hacer un grupo, empezar un grupo con ustedes aquí en esta ciudad de Guadalajara, aparte de esto que estamos haciendo vía internet, con algunos pocos que estamos aquí también, ¿no? Sí, los que nos escribieron ya, discúlpenos, a lo mejor con el viaje no pudimos registrar bien sus datos, si nos pueden volver a mandar un mail para darles la información. Bueno, aquí escribieron varias cosas, nos dan las gracias, también nuevamente con mucho gusto les agradecemos. Al DF también queremos ir. Al Distrito Federal también. Al sureste el año que viene. A los amigos, hermanos que tenemos por allá en el Distrito Federal, también un saludo muy grande. A todos, por favor, los del norte, los del centro y los del sur de América, un saludo muy grande a todos los que es que están en el sureste, probablemente es nuestro anhelo, el sureste de México es nuestro anhelo, poder dar el retiro de México en la zona maya. Entonces allá van a tener mucha oportunidad
y ojalá que nos podamos conocer. Para nosotros a veces no conocer sus rostros, no verlos en persona, pues nos gustaría. Sin embargo, el hecho de que estén aquí conectados, pues ya nos hace confraternizar con ustedes, ¿verdad? Y nada, avísenos, nuestra casa es la suya. Gracias. Y ya sabemos, muy gratos también los amigos, ¿no? Compañeros de México. Ya también nos van escribiendo porque tienen cita por acá. Sí. Por ahí del día 13, ¿verdad? Si Dios quiere. Sí. Bueno. Sí. Entonces, bueno, pues agradecer nuevamente a todos. Disculpen, a veces la tecnología parece que no nos deja, pero al final aquí estamos. Una tecnología que sí cobra, pero que no funciona a veces, ¿no? Llega uno teniendo que hacer llamadas, que el internet no funciona, que esto, pero el recibo sí llega, ¿no? Ni modo, es bueno, el mundo de Egipto, ¿verdad? Así que un abrazo Egipto muy negativo. Un abrazo muy fuerte a todos, a los que están aquí, a los que nos ven y a los que nos verán. Muchas gracias. Saludos, buenas noches.